por no traerle un regalo en su cumpleaños. Mi nuera me humilló frente a toda su familia, pero al día siguiente, toda la familia descubriría quién era ella en realidad. Mi nombre es Elena, tengo 60 años, y hasta hoy nunca le he hecho daño a nadie en mi vida, pero mi nuera Lucía parecía haber nacido para destruirme. Cuando mi hijo Pedro quiso casarse con ella hace años, le pregunté, ¿estás seguro? Porque en los ojos de Lucía no brillaba ni amor ni respeto, solo egoísmo. Pedro estaba ciego de amor. Yo guardé silencio, porque a veces el silencio de una madre previene una guerra, o eso pensaba. Pero me equivoqué. Después de convertirse en mi nuera, Lucía comenzó a tratarme como una invitada en su casa. Cuando cocinaba, ni siquiera probaba la comida. Cuando lavaba la ropa, fruncía el ceño. Pero Pedro no se daba cuenta de nada. Él adoraba a su esposa. Y entonces llegó ese día, el cumpleaños de Lucía. Su casa estaba llena de flores y globos. Su familia, sus amigos, sus estilistas, todos estaban allí. Yo también estaba sentada en silencio, con una pequeña caja en mis manos, pero ni siquiera me había dado cuenta. Esa caja estaba vacía, porque esa mañana, con las prisas, olvidé comprar el regalo. Lucía estaba radiante. Llevaba un vestido rojo carmesí que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Cada vez que reía, el sonido resonaba por toda la sala como si estuviera actuando en un escenario. ¡Abran paso! ¡Abran paso!, gritaba su madre, Magdalena, una mujer que parecía haber nacido con un megáfono en la boca. «Mi princesa va a abrir sus regalos». La mesa del comedor estaba repleta de cajas envueltas en papel brillante, bolsas de marca con logotipos que yo apenas reconocía, moños gigantes, tarjetas con purpurina. Pedro estaba de pie junto a Lucía, con esa sonrisa tonta que siempre tenía cuando la miraba. Mi corazón se apretó, porque yo conocía a ese niño antes de que se convirtiera en este hombre. Conocía al niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, al adolescente que me prometía que nunca me dejaría sola, y ahora apenas me miraba. «Empecemos». Lucía aplaudió y tomó el primer regalo. Era de su hermana, Valentina, una bolsa enorme de Louis Vuitton. «¡Ay, Dios mío!», chilló Lucía. «¿Sabías que quería esta bolsa? Te amo, hermanita». Se abrazaron mientras todos aplaudían. Yo permanecí sentada, apretando esa maldita caja vacía entre mis manos temblorosas. El siguiente regalo era de su mejor amiga, Camila, un perfume Chanel carísimo. «No puedo creerlo. Camila, eres increíble». Más aplausos, más gritos, más abrazos. Uno por uno, los regalos se iban abriendo. Un reloj de oro de su padre, unos aretes de diamantes de su tía, un viaje a París de sus primos. Y yo seguía ahí, invisible, con mi caja vacía, hasta que los ojos de Lucía se posaron en mí. «Oh», dijo, y su voz cambió. Se volvió fría, calculadora. «Selena, todavía no has dado tu regalo». Toda la sala se quedó en silencio. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí. Yo. Mi voz se quebró. Miré la caja en mis manos. Sentí el peso del silencio aplastándome. «¿Trajiste algo?», preguntó Lucía, inclinando la cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque sería muy raro si mi propia suegra viniera a mi cumpleaños sin un regalo, ¿no crees?». «Lucía». Pedro comenzó a hablar, pero ella levantó una mano. «No, déjame hablar». Se acercó a mí con pasos lentos, deliberados, como un depredador acercándose a su presa. «Es solo que todos aquí se tomaron el tiempo de pensar en mí, de comprarme algo especial, de mostrarme que les importo». Se detuvo frente a mí. Yo podía oler su perfume caro, ver el brillo de su labial rojo. «Pero tú», continuó, «tú, que eres la madre de mi esposo, tú, que vives gracias a la generosidad de tu hijo, tú, ¿olvidaste mi cumpleaños?». «No lo olvidé», susurré. «Yo solo». «¿Solo qué?». Su voz subió de volumen. «¿Solo pensaste que no valía la pena?».
¿Que no merezco ni el más mínimo esfuerzo de tu parte? Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos. Podía sentir las miradas de todos, el juicio, la lástima, la vergüenza. Lucía, por favor. Pedro finalmente se acercó, pero su esposa lo alejó con un gesto. No, Pedro. Esto es importante. Lucía cruzó los brazos. Porque esto no es la primera vez que tu madre me falta al respeto. Siempre ha actuado como si yo no fuera suficientemente buena para ti, como si yo fuera algún tipo de cazafortunas. Eso no es cierto, exploté, poniéndome de pie. La caja cayó al suelo con un golpe sordo, vacía, completamente vacía. Lucía la miró. Luego me miró a mí y sonrió. ¿Ves, Pedro? Ni siquiera trajo una caja real. Probablemente encontró esto en la basura de camino aquí. Los murmullos comenzaron. Magdalena, la madre de Lucía, negó con la cabeza dramáticamente. Valentina, su hermana, me miró con desprecio. Hasta algunas de las amigas de Lucía se rieron entre dientes. Yo lo siento, murmuré, y esas palabras se sintieron como vidrio en mi garganta. Lo sientes. Lucía se dio la vuelta, dirigiéndose al resto de los invitados. ¿Escucharon eso, verdad? Lo siente. Como si disculparse arreglara años de hacer que me sienta como una extraña en mi propia familia. Eso no es justo. Mi voz se quebró. Yo siempre he intentado... ¿Intentado qué? ¿Envenenar a mi esposo contra mí? ¿Hacerme quedar mal cada vez que cocinas algo que a él le gustaba más cuando eras tú quien lo hacía? ¿Criticar cada decisión que tomamos? Cada palabra era una puñalada. Porque había algo de verdad en ellas, pero retorcida, distorsionada, convertida en algo venenoso. Creo que deberías irte, dijo Lucía finalmente, su voz fría como el hielo. El mundo se detuvo. Lucía, no puedes... Pedro comenzó. Es mi cumpleaños, Pedro, y no quiero a alguien aquí que claramente no me respeta ni me valora. Miré a mi hijo, rogándole en silencio que me defendiera, que dijera algo, que me protegiera como yo lo protegí tantas veces cuando era niño. Pero Pedro solo bajó la mirada. Mamá, dijo suavemente, tal vez sea mejor si te vas por ahora. Dejaremos que las cosas se calmen. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue mi corazón, fue algo más profundo, algo que no sabía que podía romperse. Asentí. Recogí mi bolso con manos temblorosas y caminé hacia la puerta mientras 50 personas me observaban en silencio, algunas con lástima, otras con satisfacción. Pero nadie dijo nada, nadie me detuvo. Cuando llegué a la puerta, me di la vuelta una última vez. Lucía estaba de pie en el centro de la sala, rodeada de sus regalos caros, con esa sonrisa de victoria en su rostro. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Mañana, pensé, mañana todos sabrán quién eres realmente. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe que resonó en mi pecho como un disparo final. El aire de la noche era frío, pero no tanto como la humillación que ardía bajo mi piel. Caminé por la acera vacía, mis pasos resonando en la quietud. Las luces de las farolas proyectaban sombras largas que parecían burlarse de mí. Vieja tonta, vieja inútil. ¿Cómo pudiste olvidar un regalo? Pero no era solo el regalo. Lo sabía. Esto había sido una ejecución planeada. Lucía había esperado este momento. Lo había saboreado. Llegué a mi pequeño apartamento, el mismo donde había criado a Pedro después de que su padre nos abandonara. Las paredes todavía tenían las marcas de altura de mi hijo, cada línea un recuerdo de cuando él me necesitaba, de cuando yo era su heroína. Me dejé caer en el sofá. La oscuridad del apartamento me envolvió como un abrazo frío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Pedro. Mamá, lo siento. Lucía está muy molesta. Dale unos días para calmarse. Te quiero. Leí ese mensaje 5 veces. Cada vez dolía más. Dale unos días, como si yo fuera el problema, como si yo fuera quien necesitaba calmarse. Las lágrimas finalmente vinieron. Lloré por la humillación. Lloré por mi hijo que había elegido el silencio sobre defenderme.
Lloré por todos los años que pasé sacrificándome, ahorrando cada centavo para que Pedro pudiera ir a la universidad, para que tuviera una vida mejor que la mía. Y él ni siquiera me defendió. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era tristeza, no era ira, era claridad. Me levanté y fui a mi habitación. En el fondo de mi armario, debajo de cajas viejas y ropa que no usaba, había una caja de seguridad. La había mantenido cerrada durante años. Casi había olvidado su existencia. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había documentos, papeles viejos amarillentos por el tiempo, contratos, escrituras y fotografías. Fotografías de una época que había enterrado hace mucho tiempo. Tomé una fotografía en particular. En ella yo tenía 30 años. Estaba parada frente a un edificio corporativo, usando un traje elegante, sosteniendo un premio. Detrás de mí, un letrero decía: Empresaria del año, Selena Márquez. Selena Márquez. Ese era mi nombre de soltera, el nombre que había usado cuando construí mi empresa desde cero, cuando era respetada, cuando era poderosa. Pero entonces conocí al padre de Pedro, Roberto, un hombre encantador que resultó ser un mentiroso y un ladrón. Él tomó todo lo que había construido, mi empresa, mis ahorros, mi reputación, y cuando se fue, me dejó con nada excepto un bebé y una montaña de deudas. Tuve que empezar de nuevo, tuve que ser invisible, tuve que trabajar 3 empleos solo para alimentar a Pedro. Tuve que desaparecer del mundo empresarial porque los socios de Roberto me habían marcado como problemática. Me convertí en nadie, en una madre soltera sin dinero ni poder. Pero nunca perdí mis conexiones, nunca perdí mi inteligencia. Solo las guardé, las mantuve dormidas, hasta ahora. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había llamado en 15 años. Sonó 3 veces antes de que una voz profunda contestara. ¿Hola? Ricardo, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Soy Selena, Selena Márquez. Hubo un silencio largo. ¿Selena? Dios mío, ¿de verdad eres tú? Pensé que habías desaparecido. Lo hice, respondí. Pero necesito un favor, y necesito que sea discreto. Lo que necesites, dijo Ricardo inmediatamente. Todavía te debo por lo que hiciste por mi empresa hace años. Sin ti, habría quebrado. Sonreí por primera vez en horas. Necesito información sobre alguien, Lucía Fernández Montenegro, edad 28 años, vive en... Le di todos los detalles. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Ricardo. Mañana, dije. Lo necesito mañana por la mañana. ¿Mañana? Selena, eso es. Ricardo, mañana. Otro silencio. Luego, una risa. Ahí está, la Selena que conocía. Considéralo hecho. Colgué el teléfono y me senté en el borde de mi cama, mirando las fotografías esparcidas frente a mí. Imágenes de una mujer que había sido fuerte, que había sido alguien. Esa mujer todavía existe, pensé. Nunca se fue. Solo estuvo esperando. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. No había dormido. Había pasado la noche entera sentada en mi sala, bebiendo café frío, mirando esas viejas fotografías, recordando quién solía ser. Ricardo, contesté antes del segundo timbre. Selena, tengo lo que pediste. Su voz sonaba tensa. Pero necesitas prepararte. Esto es más de lo que esperaba. Mi corazón se aceleró. Dime, ¿tienes acceso a un correo electrónico? Te estoy enviando un archivo. Es mejor que lo veas tú misma. Encendí mi vieja computadora portátil. Los minutos que tardó en arrancar se sintieron como horas. Finalmente, abrí mi correo. Ahí estaba. Un archivo adjunto de Ricardo. Lucía Fernández. Informe completo. Confidencial. Hice clic. La primera página era información básica. Fecha de nacimiento. Dirección actual. Educación. Pero mientras bajaba, las cosas se volvieron más interesantes. Historial laboral. 2018 a 2019. Vendedora en boutique de lujo Eleganza. Despedida por robo de mercancía valorada en $15,000, sin cargos presentados. 2019 a 2020.
asistente administrativa en firma de abogados Jiménez Iñ Asociados. Despedida por acoso a un socio senior casado. Firmó acuerdo de confidencialidad. 2020 a 2021. Recepcionista en hotel de 5 estrellas Grand Majestic. Despedida por fraude con tarjetas de crédito de huéspedes. Nuevamente, sin cargos presentados debido a arreglo familiar. Mis manos temblaban mientras leía. Relaciones anteriores. 2017. Comprometida con Sebastián Ortiz, heredero de cadena de restaurantes. Compromiso roto después de que la familia Ortiz descubrió que Lucía intentó falsificar documentos para acceder a cuentas bancarias de Sebastián. 2018. Relación de 6 meses con Marcos Delgado, dueño de concesionario de autos de lujo. Relación terminada cuando la esposa de Marcos, de quien Lucía supuestamente no sabía, apareció. Mi estómago se retorció. Situación financiera actual. Deudas de tarjetas de crédito, $87,000. Préstamos personales, $34,000. Demanda pendiente de antigua propietaria por daños a propiedad rentada, $12,000. Pero lo más revelador estaba en la última página. Actividad reciente, últimos 6 meses. Múltiples transferencias grandes desde cuenta conjunta con Pedro Márquez, tu hijo, a cuentas personales de Lucía Compras, excesivas en tiendas de lujo cargadas a tarjetas de crédito compartidas, 3 reuniones confirmadas con un abogado de divorcios, incluida una la semana pasada, historial de mensajes de texto recuperados, con consentimiento legal de contacto investigativo, muestran conversaciones con amigas sobre sacar todo lo que pueda antes del divorcio. La habitación comenzó a dar vueltas. Ella estaba planeando divorciarse de Pedro y vaciar sus cuentas primero. Mi teléfono sonó nuevamente. Ricardo. ¿Viste todo?, preguntó. Sí, mi voz era apenas un susurro. Selena, hay más. Profundicé un poco más anoche. Llamé a algunos favores. Lucía tiene un patrón. Busca hombres con dinero o con familias adineradas. Se casa o se compromete. Los drena financieramente. Y luego desaparece antes de que puedan detenerla legalmente. Ha hecho esto al menos 3 veces antes de Pedro. Dios mío. Tu hijo no es una persona para ella, Selena. Es un proyecto, una inversión. Cerré los ojos. Todas las piezas encajaban. La forma en que Lucía siempre insistía en manejar las finanzas. Cómo había convencido a Pedro de poner todo a nombre de ambos porque somos una pareja, mi amor. Cómo siempre necesitaba algo nuevo, algo caro, algo más. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ricardo. Abrí los ojos. La tristeza se había ido, el dolor se había ido, solo quedaba determinación. Voy a salvar a mi hijo, dije, y voy a asegurarme de que ella nunca vuelva a hacer esto. ¿Necesitas ayuda?, pensé por un momento. Sí, necesito una reunión, hoy, con todos los involucrados. ¿Quiénes? Lucía, Pedro, su familia, todos los que estuvieron en esa fiesta ayer. Selena, eso es posible, lo interrumpí. Sé que es posible. Ricardo, fuiste planificador de eventos antes de meterte en el negocio de investigación. Usa tus contactos. Inventa algo. Un brunch de disculpas. Una reunión familiar urgente. Lo que sea. Solo haz que todos estén en la casa de Pedro a mediodía. Ricardo rió. Extrañaba trabajar contigo. Está bien, lo haré. Pero Selena, ten cuidado. Mujeres como Lucía pueden ser peligrosas cuando están acorraladas. Lo sé, dije, pero yo también puedo serlo cuando protejo lo que amo. Después de colgar con Ricardo, me di una ducha larga y caliente. Dejé que el agua se llevara los restos de humillación de la noche anterior. Cuando salí, me miré en el espejo empañado. Durante años me había visto como esa mujer mayor cansada, la viuda sin poder, la madre descartada. Pero hoy veía algo diferente. Veía a Selena Márquez. Abrí mi armario y busqué en la parte de atrás, donde guardaba la ropa que no había usado en años. Un traje negro de diseñador que había comprado en mis días de gloria. Todavía me quedaba perfectamente. Me maquillé con cuidado, no demasiado, solo lo suficiente para verme profesional.
poderosa. Me recogí el cabello en un moño elegante. Cuando terminé, apenas me reconocí. Y eso era exactamente el punto. A las 10:30 de la mañana, Ricardo me envió un mensaje. Listo. Les dije que un notario necesita reunirse con toda la familia para un asunto de herencia urgente. Todos confirmaron. Estarán ahí a las 12. Asunto de herencia, pensé. Brillante. Sabía que eso haría que Lucía y su familia aparecieran. La codicia era su idioma nativo. Pasé la siguiente hora preparándome mentalmente. Imprimí el informe de Ricardo. Cada página era una bomba. Lo guardé en un elegante portafolio de cuero. A las 11:45 llamé un taxi. Normalmente tomaba el autobús, pero hoy no era un día normal. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «Se ve bien, señora», dijo con una sonrisa. «¿Algún evento especial?» Sonreí. «Sí, muy especial. Llegué a la casa de Pedro a las 12:03 de la tarde. 3 minutos tarde. A propósito, nunca se debe llegar demasiado temprano a una confrontación. Los autos estaban alineados en el camino de entrada. El Mercedes de Magdalena, el BMW de Valentina, el Audi de Pedro y varios más que no reconocí. Buenos, pensé, todos están aquí. Respiré profundamente y toqué el timbre. Pedro abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué estás vestida así?» «Hola, hijo», dije, y mi voz era tranquila, controlada. «¿Puedo entrar?» Bueno, Lucía no sabe que... «Pedro», puse una mano en su brazo. «Confía en mí. Por una vez, confía en tu madre». Algo en mi tono lo hizo retroceder. Me dejó pasar. La sala estaba llena. Lucía, por supuesto, en el centro. Magdalena y el padre de Lucía, Roberto. Irónico, el mismo nombre del padre de Pedro. Valentina y su esposo. Varios primos, algunas amigas. Y todos me miraron cuando entré. Lucía se puso de pie inmediatamente. ¿Qué está haciendo ella aquí? Su voz era aguda, acusadora. «Pedro, te dije que...» «Lucía», dije, y mi voz cortó el aire como un cuchillo. «Siéntate». Ella parpadeó. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Lucía. «¿Perdón?» Cruzó los brazos. «No me vas a hablar así en mi propia...» «He dicho que te sientes». Esta vez había acero en mis palabras. Había autoridad. Había poder. Y para mi sorpresa, Lucía se sentó, lentamente, sin apartar su mirada de mí. «¿Quién te crees que eres?» Magdalena se levantó, su rostro enrojecido. «No puedes entrar aquí y darle órdenes a mi hija». «Oh, Magdalena», dije, volviéndome hacia ella con una sonrisa fría. «Puedo y lo haré. Ahora siéntate tú también, o te vas a arrepentir». «Mamá, ¿qué está pasando?» Pedro se acercó a mí. «Estás actuando muy raro». «Lo siento, hijo», dije suavemente. «Debí hacer esto hace mucho tiempo, pero pensé que el amor encontraría su camino, que tú verías la verdad por ti mismo, pero me equivoqué». «¿De qué verdad estás hablando?» Lucía se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Curiosidad? Abrí mi portafolio y saqué la primera página del informe. La verdad sobre quién eres realmente, Lucía. O debería decir, ¿quién has pretendido ser? El color drenó de su rostro. «No sé de qué estás hablando». «¿No?» Dejé la página en la mesa de centro. «Entonces déjame refrescarte la memoria. 2018, Boutique Eleganza. Te despidieron por robar $15,000 en mercancía». Gasps llenaron la habitación. «Eso es mentira». Lucía se puso de pie. «Yo renuncié». «¿En serio?» Saqué otra página. «¿Y también renunciaste a Jiménez y Asociados después de acosar a un socio senior casado o al Gran Majestic después de cometer fraude con tarjetas de crédito?» «¡Mientes!», Lucía gritó, pero su voz temblaba. «Pedro, no la escuches. Está inventando todo esto porque me odia». «Tengo pruebas», dije simplemente. «Documentos oficiales, reportes policiales que fueron suprimidos gracias a los pagos de tu familia». Miré a Magdalena.
pagos que apuesto tu familia no puede seguir haciendo, ¿verdad? Por eso Lucía necesitaba encontrar un nuevo... ¿Cómo lo llamó? Ah, sí, un nuevo proyecto. Valentina se puso de pie. Mi hermana no es ningún proyecto. Es una mujer que se enamoró. ¿Enamoró? Me reí. No fue una risa amable. Valentina, ¿sabías que tu hermana se ha comprometido con 3 hombres diferentes antes de Pedro? ¿Sabías que cada vez drenó sus cuentas bancarias y luego desapareció? Eso no es. Valentina miró a Lucía. Sebastián Ortiz, continué. Marcos Delgado. ¿Te suenan esos nombres, Lucía? Oh, espera, probablemente te suenan, especialmente porque Marcos todavía tiene una orden de restricción contra ti. Suficiente. Magdalena se acercó a mí, su dedo apuntando a mi cara. No voy a permitir que calumnies a mi hija con estas mentiras absurdas. Miré su dedo. Luego la miré a ella. Magdalena, a menos que quieras que muestre los registros de los $47,000 que tu familia debe en préstamos no pagados, te sugiero que bajes ese dedo. Ahora. Su mano cayó. Pedro finalmente habló, su voz pequeña, rota. Mamá. ¿Esto es verdad? Me volví hacia mi hijo. Mi corazón se rompió al ver la confusión en sus ojos. Cada palabra, hijo. Y hay más. Saqué la última página, la más devastadora. Lucía ha estado reuniéndose con un abogado de divorcios durante los últimos 4 meses. Ha transferido más de $200,000 de sus cuentas conjuntas a cuentas privadas, y según mensajes de texto que mi investigador logró obtener legalmente. Miré directamente a Lucía. Has estado planeando dejarlo en cuanto saques todo lo que puedas. El silencio que siguió fue absoluto. Pedro se volvió hacia Lucía lentamente. ¿Lucía? Ella lo miró, y por un momento pensé que iba a negarlo, que iba a llorar, que iba a actuar. Pero en cambio, algo cambió en su rostro. La máscara cayó, y vi a la verdadera Lucía por primera vez. Ella sonrió. No fue una sonrisa de vergüenza o arrepentimiento, fue una sonrisa fría, calculadora. Bueno, dijo, su voz diferente ahora, más dura. Supongo que el juego se acabó. La transformación fue impactante, como si alguien hubiera quitado una máscara para revelar algo completamente diferente debajo. La Lucía dulce, la esposa amorosa, la mujer que se reía como una niña, todo eso se desvaneció. ¿Sabes qué es lo gracioso? Lucía se recostó en el sofá, cruzando las piernas con una elegancia casual que de repente parecía ensayada. Casi me caes bien, Selena, casi. Lucía. Pedro dio un paso hacia ella. Por favor, dime que todo esto no es cierto. Dime que te amo. Ella lo interrumpió riéndose. No fue una risa nerviosa, fue genuinamente divertida. Oh, Pedro, eres tan predecible, tan fácil. Magdalena se puso de pie, su rostro pálido. Lucía, cállate, no digas nada más. ¿Por qué, mamá? Lucía se volvió hacia su madre. Ya se acabó. La vieja nos descubrió. No tiene sentido seguir actuando. ¿Actuando? Pedro retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Todo fue actuación? Lucía suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño pequeño. Pedro, eres un buen hombre. De verdad lo eres. Aburrido, pero bueno. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Alguien confiable. Alguien con suficiente dinero ahorrado, con una madre que claramente había pasado por tiempos difíciles y no estaría vigilando demasiado de cerca. «Estás enferma», susurré. Lucía me miró con esos ojos fríos. «No, Selena. Soy inteligente. O lo era. Debí saber que una mujer que crió a un hijo sola tendría más instintos de los que aparentaba. Subestimé a la pobre viuda». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera contemplando el paisaje. ¿Quieren saber la verdad? Mi familia está arruinada. Papá perdió todo en malas inversiones. Mamá tiene deudas de juego que ni siquiera pueden imaginar. Valentina está casada con un hombre que apenas gana lo suficiente para pagar su propio departamento. Valentina ahogó un grito. Lucía, ¿cómo puedes?
¿Decir la verdad? Porque ya no importa. Lucía se encogió de hombros. Necesitábamos dinero. Rápido. Y yo, yo tengo un talento. Puedo hacer que los hombres se enamoren de mí. Puedo hacer que sus familias confíen en mí. Es como un trabajo. Pedro se dejó caer en una silla, su cabeza entre sus manos. No puedo creer esto. Créelo, hijo, dije suavemente, acercándome a él. Todo fue planeado desde el principio. No todo, dijo Lucía, y había un toque de algo en su voz. ¿Defensiva? Al principio pensé que podría, no sé, que tal vez realmente podría enamorarme, que tal vez este podría ser diferente. ¿Y? Pregunté. Ella me miró. Y luego conocí a tu hijo, dulce, amable, ingenuo, y me di cuenta de que sería tan fácil, demasiado fácil. Eres un monstruo, dijo una de las amigas de Lucía levantándose. Camila, ¿verdad? ¿Eres amiga de verdad o también eres parte de esto? Camila negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Yo no sabía nada de esto. Lucía, ¿cómo pudiste? Pedro es un buen hombre. Los buenos hombres son aburridos, interrumpió Lucía. Y yo necesitaba dinero, no romance. Magdalena finalmente encontró su voz. Selena, no puedes probar nada de esto, son solo acusaciones. Oh, ¿todavía intentas protegerla? Saqué mi teléfono. Tengo grabaciones, mensajes de texto, transferencias bancarias, contratos con abogados. Tengo todo, Magdalena. Y si decides pelear esto legalmente, me aseguraré de que cada medio de comunicación en esta ciudad sepa exactamente quién es tu hija. La amenaza quedó suspendida en el aire. Roberto, el padre de Lucía, había estado callado todo este tiempo. Ahora se levantó lentamente. ¿Cuánto? Preguntó. ¿Perdón? ¿Cuánto dinero quieres para mantener esto en silencio? Lo miré, incrédula. Y luego me reí. Fue una risa real, profunda. No quiero su dinero sucio. Quiero que se vayan, que salgan de la vida de mi hijo, para siempre. No puedes obligarnos, comenzó Magdalena. ¿No puedo? Me volví hacia Pedro. Hijo, mírame. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. ¿Todo lo que dijo es verdad? Asentí. Cada palabra. Y tengo las pruebas, pero la decisión de qué hacer con esta información es tuya. Pedro se puso de pie lentamente. Miró a Lucía, quien ahora parecía ligeramente incómoda por primera vez. Quiero el divorcio, dijo, su voz firme. Y quiero cada centavo que robaste de vuelta. Pedro, eso tomará años en cortes, comenzó Lucía. Entonces tendremos años, lo interrumpí. Pero te aseguro, Lucía Fernández, que pelearé esto hasta que no te quede nada, nada. Lucía me estudió por un largo momento. ¿Quién eres realmente?, preguntó, porque la mujer patética que vi ayer no es la misma que está aquí hoy. Sonreí. Soy Selena Márquez, y hace 20 años construí una empresa multimillonaria desde cero. Tuve que dejarla cuando el padre de Pedro me robó todo, pero nunca perdí mis conexiones, nunca perdí mi inteligencia, solo estaba esperando. ¿Esperando qué? Una razón para volver. La tensión en la sala era palpable. Podías cortarla con un cuchillo. Lucía finalmente rompió el silencio. Está bien, dijo lentamente. Ganaste. ¿Qué quieres exactamente? Ya te lo dije. Quiero que devuelvas cada centavo. Quiero que firmes los papeles de divorcio sin pelear. Y quiero que tú y tu familia desaparezcan de nuestras vidas. ¿Y si no? Entonces me aseguraré de que cada futuro proyecto tuyo sepa exactamente quién eres. Crearé un sitio web. Lo compartiré en redes sociales. Tu cara estará en todas partes con la etiqueta estafadora. Magdalena ahogó un grito. No puedes hacer eso. Es difamación. ¿Difamación? Levanté una ceja. La difamación requiere que la información sea falsa. Todo lo que compartiré es verdad documentada. Buena suerte peleando eso en corte. Roberto se acercó a su esposa y a Lucía, susurrando urgentemente. Pude captar fragmentos. No tenemos dinero para abogados. Esto arruinará todo. Solo acepta el trato.
Finalmente Roberto se volvió hacia mí. «Dame un mes», dijo. «Un mes para reunir el dinero que se llevó. No será fácil, pero lo haré. Y Lucía firmará los papeles de divorcio sin pelear». Miré a Pedro. Él asintió débilmente. 2 semanas, dije, y quiero el 80% devuelto. Consideraré el 20% como costos emocionales. Pero si intentan engañarme o si no cumplen, toda esta información se hace pública. ¿Entendido? Roberto tragó saliva y asintió. Entendido. Lucía me miró con una mezcla de odio y ¿respeto? Subestimé completamente a la equivocada, dijo. Sí, respondí. Lo hiciste. Se volvió hacia Pedro una última vez. Para que conste, no fue completamente falso. Hubo momentos en los que pensé que podría funcionar, que tal vez podría ser feliz con una vida simple. Pero no pudiste, dijo Pedro, y su voz estaba sorprendentemente calmada, porque eso requeriría que realmente te importara a alguien más que tú misma. Lucía no respondió. Solo tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Vamos, mamá, papá, Valentina, salgamos de aquí. La familia se movió en silencio hacia la salida. Cuando pasaron junto a mí, Magdalena me lanzó una mirada envenenada. «Esto no ha terminado», susurró. «Oh, créeme», respondí. «Sí lo está». La puerta se cerró detrás de ellos con un eco final. La sala quedó en silencio después de que se fueron. Solo quedábamos Pedro, yo y Camila, quien se había quedado de pie en la esquina, claramente en shock. Yo debería irme también, dijo Camila suavemente. Pedro, lo siento mucho. Si hubiera sabido. No es tu culpa, Camila, dijo Pedro sin levantar la vista. Nadie sabía, excepto... Me miró. Excepto mamá. Camila asintió y salió discretamente, dejándonos solos. Pedro se quedó sentado en la silla, mirando al vacío. Yo no sabía qué decir. Por primera vez en horas me sentí insegura. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. Su voz no era acusadora, solo estaba cansada. Antes de la boda, antes de todo esto, me senté junto a él. Porque no tenía pruebas entonces, solo instintos, y pensé que si te lo decía sin pruebas, solo me verías como una suegra celosa, como alguien que no podía dejar ir a su hijo. Tenías razón, dijo amargamente. Ese es exactamente lo que hubiera pensado. Lo sé. Gasté 3 años de mi vida con ella, 3 años creyendo que era real, que ella era real. Lo siento, hijo. ¿Sabías que estaba ahorrando? Su voz se quebró. Estaba ahorrando para comprarle una casa, más grande que esta, con un jardín que siempre decía que quería. Iba a sorprenderla en nuestro aniversario. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo era mentira. Todo. Lo abracé entonces, como lo hacía cuando era niño, cuando se caía de su bicicleta, cuando sus amigos lo lastimaban, cuando el mundo era demasiado para él, y él lloró. Lloró por el amor que pensó que tenía, por la vida que pensó que estaba construyendo, por la mujer que nunca existió realmente. Lo superarás, susurré en su cabello. Sé que no lo sientes ahora, pero lo harás. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Cómo sabes eso? Porque eres mi hijo, y si yo pude sobrevivir a lo que tu padre me hizo, tú puedes sobrevivir a esto. Se apartó, limpiándose los ojos. Nunca hablamos mucho sobre papá. No, admití, porque era doloroso, porque quería protegerte de esa oscuridad. Cuéntame ahora, dijo. Cuéntame qué pasó realmente. Así que lo hice. Le conté sobre cómo conocí a Roberto, cómo era encantador y convincente, cómo construí mi empresa y cómo él lentamente la fue tomando, convenciéndome de que era para nuestro bien, cómo desapareció una noche con todo el dinero, dejándome con deudas y un bebé. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que te sintieras responsable por mis sacrificios. No quería que crecieras con culpa por algo que no era tu responsabilidad. Pedro guardó silencio por un largo momento. Eres increíble, mamá. No lo veo lo suficiente, pero lo eres.
Mi garganta se cerró. Solo hice lo que cualquier madre haría. No, negó con la cabeza. No cualquier madre. Sacrificaste todo. Tu carrera, tu reputación, tu vida, y nunca pediste nada a cambio. Pedí una cosa, dije suavemente. Pedí que fueras feliz. Y pensé que Lucía te hacía feliz. Pensé que lo hacía, admitió. Pero ahora me doy cuenta. Nunca supe lo que era la verdadera felicidad. Estaba enamorado de una ilusión. Encontrarás a alguien real, le aseguré. Alguien que te vea por quien realmente eres. Alguien que te valore. ¿Cómo tú nunca lo hiciste? ¿Después de papá? Porque mi prioridad eras tú, dije simplemente. Y no me arrepiento ni un segundo. Nos quedamos sentados en silencio por un rato, procesando todo lo que había pasado. ¿Y ahora qué?, preguntó Pedro finalmente. Ahora, dije, levantándome. Ahora esperamos 2 semanas. Nos aseguramos de que cumplan con el acuerdo. Y luego comenzamos de nuevo. ¿De nuevo? Sonreí. Sí, tú reconstruyes tu vida. Y yo me detuve, sorprendida por lo que estaba a punto de decir. Yo tal vez vuelva al mundo de los negocios. Pedro me miró con sorpresa. ¿En serio? ¿Por qué no? Tengo 60 años, no 90. Todavía tengo contactos, todavía tengo habilidades. Y resulta que... Me reí suavemente. Resulta que extrañaba ser poderosa. Entonces hazlo, dijo Pedro, y por primera vez ese día sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Hazlo, mamá. Demuéstrales a todos de qué estás hecha. Los siguientes 14 días fueron los más extraños de mi vida. El primer día después de la confrontación, Pedro se mudó temporalmente a mi apartamento. No podía soportar estar en la casa que había compartido con Lucía. Cada rincón le recordaba a ella, o más bien, a la versión de ella que había creído conocer. Lo observé mientras empacaba sus cosas, moviéndose como en piloto automático. Tomaba una camisa, la miraba, recordaba cuándo Lucía se la había comprado, qué había dicho, cómo había sonreído. Y luego la guardaba con manos temblorosas. No tienes que hacer esto todo hoy, le dije suavemente. Sí tengo, respondió. Si me detengo, si pienso demasiado, no sé si podré hacerlo. Así que lo dejé trabajar, y cuando terminó, cuando cerró la última caja, se dejó caer en el sofá y simplemente existió, sin hablar, sin llorar, solo respirando. El segundo día comenzaron las llamadas. Primero fue Magdalena. Selena, tenemos que hablar. Su voz era tensa. Lo que estás pidiendo es imposible. $160,000 en 2 semanas. No es imposible, la interrumpí. Es difícil. Hay una diferencia. Vende joyas, vende el auto de Lucía, pide prestado. Haz lo que tengas que hacer, pero si no cumplen, todo se hace público. Eres una perra sin corazón. Tal vez, dije. Pero soy una perra sin corazón que tiene todas las cartas. Tienes 12 días, colgué. El tercer día, Pedro finalmente lloró. Realmente lloró. No lágrimas silenciosas, sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lo abracé y lo dejé sacar todo. Cada esperanza rota, cada promesa falsa, cada te amo que nunca fue real. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, preguntó entre sollozos. No eras estúpido, le dije. Eras confiado, eras amoroso, y ella explotó eso. Pero eso no te hace estúpido, te hace humano. El cuarto día recibí una visita inesperada. Camila estaba en mi puerta con una caja de pastelitos y lágrimas en los ojos. Señora Selena, yo necesito hablar con usted. La dejé entrar. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina. Debí haberlo visto, comenzó Camila. Fui su mejor amiga por 2 años. Debí haber visto las señales. ¿Qué señales? La forma en que hablaba de Pedro cuando él no estaba. Nunca era con amor, era con estrategia. Pedro es tan predecible, Pedro hace todo lo que le digo, Pedro es perfecto para el plan. Camila se limpió los ojos. Pensé que era solo, no sé, su forma rara de hablar. No pensé que literalmente significara, no es tu culpa, le dije. Lucía era buena en lo que hacía.
Muy buena. ¿Pedro está bien? Estará bien, dije. Con tiempo. Camila asintió. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa. Hay algo, dije lentamente. ¿Sabes algo sobre las finanzas de la familia de Lucía? ¿Propiedades? ¿Cuentas? Camila pensó por un momento. Creo que la madre tiene una propiedad en la costa, un pequeño departamento que heredó de su abuela. Lucía mencionó una vez que su madre nunca la vendería porque tenía valor sentimental. Sonreí. Perfecto. El quinto día llamé a Ricardo. Necesito que investigues algo. El sexto día tuve la información que necesitaba. La propiedad costera de Magdalena valía aproximadamente $200,000, más que suficiente. El séptimo día llamé a Magdalena de nuevo. Tengo una propuesta. No me interesa. Vende el departamento costero, dije simplemente. Silencio. ¿Cómo sabes sobre...? Sé muchas cosas, Magdalena, y sé que es tu única forma de reunir el dinero rápidamente. Así que aquí está la oferta. Vende la propiedad, dame el dinero que Lucía robó, y esto termina. O no lo hagas, y me aseguraré de que pierdan mucho más que un departamento. Esa propiedad era de mi madre. Y ahora puedes usarla para salvar a tu hija de ir a prisión. Porque si llevo esto a la policía con toda mi evidencia, Lucía enfrentará cargos reales, fraude, robo, falsificación. ¿Realmente quieres eso? Otro largo silencio. Dame una semana. 5 días es todo lo que queda. Colgué. El octavo día, Pedro comenzó a buscar trabajo de nuevo, no porque necesitara el dinero inmediatamente, sino porque necesitaba hacer algo que le diera propósito. ¿Qué tal consultoría?, sugerí. Eres bueno con números, siempre lo has sido. Tal vez, dijo, pero pude ver la chispa de interés en sus ojos. El 9º día, recibí un correo electrónico inesperado. Era de un viejo contacto del mundo empresarial, alguien con quien había trabajado hace 20 años. Selena, escuché que estás de vuelta en el juego. Tengo una propuesta de negocio que podría interesarte. ¿Café? Me quedé mirando el correo por mucho tiempo. ¿Realmente estaba lista para esto? ¿Para volver a ese mundo? Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Las paredes agrietadas, los muebles viejos, la vida pequeña que había aceptado durante tanto tiempo. Y pensé, ya no más. Respondí, café suena perfecto. ¿Mañana? El 10º día fui a ese café. Era un lugar elegante en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde solía ir regularmente hace años. Mi contacto era Mauricio Reyes, un desarrollador inmobiliario con quien había trabajado en varios proyectos exitosos. Selena Márquez, dijo, levantándose para saludarme. Los años han sido amables contigo. Mentiroso encantador, respondí con una sonrisa. ¿Qué tienes para mí? Directo al grano. Eso es lo que siempre me gustó de ti. Se sentó. Estoy desarrollando un nuevo complejo comercial. Necesito a alguien que entienda estrategia de mercado, gestión de proyectos y que no tenga miedo de pelear cuando sea necesario. Pagaré bien. ¿Por qué yo? Han pasado 20 años. Porque hice mi tarea, dijo Mauricio. Escuché sobre lo que le hiciste a esa estafadora que se casó con tu hijo. La forma en que manejaste esa situación fue brillante, quirúrgica, y me recordó por qué eras la mejor en lo que hacías. Las noticias viajan rápido. En nuestros círculos siempre lo hacen. Se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué dices? ¿Lista para volver? Miré mi café. Pensé en Pedro, reconstruyendo su vida. Pensé en Lucía, finalmente enfrentando consecuencias. Pensé en mí, sentada en ese pequeño apartamento durante 20 años, pretendiendo que estaba bien con ser invisible. Sí, dije, estoy lista. El 11º día, Pedro consiguió su primera entrevista, para una posición de consultor financiero en una empresa respetable. Estoy nervioso, admitió mientras se arreglaba la corbata. Estarás genial, le aseguré. Solo sé tú mismo, tu verdadero yo, no la versión que Lucía quería que fueras. Me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Te vi cambiar durante esos 3 años, dije suavemente. Te volviste más callado, más complaciente.
siempre preguntando qué quería Lucía, qué pensaba Lucía. Olvidaste quién eras antes de ella. Pedro procesó esto. Tienes razón, dijo finalmente. Ni siquiera me di cuenta de qué estaba pasando. Ahora puedes recuperarte, dije. Recupera al Pedro que ama el senderismo, que toca la guitarra, que hace bromas terribles y se ríe de sus propios chistes. Él sonrió. Hago muy buenos chistes. No, no los haces, pero ese es tu encanto. El 12º día, Magdalena llamó. Vendí la propiedad, dijo, y su voz sonaba derrotada. Tendrás tu dinero. Bien, dije. ¿Y Lucía? Firmará los papeles de divorcio. Ya hablé con su abogado. No peleará nada. Asignación de manutención. No pedirá nada. Custodia de propiedades. Se quedará con lo que trajo al matrimonio. Nada más. Perfecto. Envíame los documentos para revisar. Selena. Magdalena hizo una pausa. ¿Por qué hiciste todo esto? Podrías haber destruido completamente a mi familia. Podrías haber enviado a Lucía a prisión. Pero no lo hiciste. Porque no soy cruel, Magdalena, solo protectora. Y porque... Suspiré. Porque tu hija está enferma. Necesita ayuda. Ayuda real, profesional. Y espero que uses parte del dinero que te queda para conseguírsela. ¿Crees que funcionará? ¿La terapia? No lo sé, admití. Pero es su única oportunidad de ser algo más que una estafadora, de tener una vida real en lugar de una serie de mentiras. Gracias, susurró Magdalena. No me agradezcas, solo asegúrate de que cumpla. El 13º día, los documentos llegaron. Ricardo los revisó por mí. Todo está en orden, dijo. Pedro tendrá de vuelta el 80% de lo que se llevó. Lucía no puede contactarlo. El divorcio se finalizará en 30 días. ¿Y el dinero? Se transferirá mañana. Bien. El 14º día, el último día, Pedro y yo nos sentamos en mi apartamento, esperando la confirmación de la transferencia. A las 3:47 de la tarde, su teléfono sonó. Es el banco, dijo, su voz temblorosa. Respondió, escuchó, y luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Está ahí, susurró después de colgar. Todo está ahí. Me dejé caer en el sofá, el alivio inundándome. Se acabó, dije. Realmente se acabó. Pedro se sentó junto a mí. Mamá, gracias, por todo. Por pelear por mí cuando yo no podía pelear por mí mismo. Siempre lo haré, dije. Eres mi hijo, pelearía contra el mundo por ti. Nos quedamos sentados en silencio cómodo, procesando que la pesadilla finalmente había terminado. 3 meses después, la vida había tomado un ritmo completamente nuevo. Pedro consiguió el trabajo de consultor. Era bueno en eso, resultó. Sin Lucía constantemente minando su confianza, floreció. Sus jefes lo adoraban. Sus clientes confiaban en él. Y conoció a alguien. Su nombre era Elena. Era contador en una de las empresas donde Pedro trabajaba como consultor. Era tranquila, inteligente y, lo más importante, genuina. No era como Lucía. No era dramática o extravagante. Era real. La conocí un domingo cuando Pedro la trajo a comer. Ella trajo flores, sencillas pero bonitas. Señora Selena, dijo con una sonrisa tímida. Pedro habla mucho de usted. Cosas buenas, espero, respondí. Las mejores, ella aseguró. Dice que es la mujer más fuerte que conoce. Miré a Pedro, quien se sonrojó un poco. Es la verdad, dijo simplemente. Durante la comida, observé cómo Elena interactuaba con Pedro. No había manipulación, no había actuación, solo conexión genuina. Él hacía un chiste terrible, ella se reía de verdad. Ella compartía una historia de su trabajo, él escuchaba atentamente. Era simple. Era real y era hermoso. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento. No, mi nuevo apartamento, porque ese también había cambiado. Con el proyecto de Mauricio yendo bien, finalmente tenía dinero real otra vez, suficiente para mudarme a un lugar mejor. Aún no era lujoso, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Tenía una cocina donde realmente disfrutaba cocinar. Tenía espacio para respirar.
Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Selena, tengo información que pensé que querrías saber. ¿Sobre? Lucía, mi contacto la vio hace una semana. Está en terapia. Real, intensiva, 3 veces por semana. Me senté lentamente. ¿En serio? Al parecer, Magdalena usó tu consejo. La inscribió en un programa para personas con trastornos de personalidad. Lucía no fue voluntariamente al principio, pero, según mi contacto, parece estar realmente trabajando en ello. Eso es inesperado. Pensé que querrías saberlo. Significa que tal vez hiciste más que solo proteger a Pedro. Tal vez salvaste a Lucía también, de ella misma. Después de colgar, me quedé pensando en eso por mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo viendo a Lucía como el enemigo, como el monstruo que lastimó a mi hijo. Y lo era. Sus acciones fueron imperdonables, pero también era una persona enferma, una persona que había sido moldeada por una familia desesperada, por una cultura que valora el dinero sobre todo lo demás, por cualquier trauma que llevaba y que nunca había enfrentado. No la perdonaba. Probablemente nunca lo haría completamente, pero podía desearle curación. Podía esperar que encontrara una manera de ser algo más que lo que era. 6 meses después, me quedé frente al espejo de mi nueva oficina. Sí, oficina. Una real, con mi nombre en la puerta. Selena Márquez, directora de estrategia. El proyecto con Mauricio había sido un éxito rotundo, y ese éxito llevó a otro proyecto, y luego otro. Mi nombre comenzó a circular nuevamente en los círculos empresariales. La gente recordaba, o estaban descubriendo por primera vez. Selena, tienes una llamada en la línea 2, dijo mi asistente, Gabriela, asomándose por la puerta. ¿Quién es? Dice que es... Espera. Gabriela miró su libreta. Dice que es una vieja amiga, Magdalena Fernández. Mi estómago se tensó. Pásamela. Me senté detrás de mi escritorio, preparándome. ¿Magdalena? Selena. Su voz sonaba diferente, más suave, más humilde. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte, necesitaba agradecerte. ¿Agradecerme? Por salvar a mi hija. Hizo una pausa. Lucía ha estado en terapia durante 6 meses. Fue diagnosticada con trastorno narcisista de personalidad y trastorno de apego. Está trabajando en ello, realmente trabajando. Y por primera vez en su vida está siendo honesta, sobre todo, sobre su infancia, sobre las presiones que puse sobre ella, sobre todo. No sabía qué decir. No espero perdón, continuó Magdalena, de ti o de Pedro. Pero quería que supieras que tu dura misericordia funcionó. Le diste una oportunidad de cambiar en lugar de solo destruirla, y lo está intentando. Me alegro, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Realmente me alegro. También quería decirte, la vi en las noticias, tu empresa, tus proyectos. Eres increíble, Selena. Siempre lo fuiste, y lamento no haberlo visto entonces. Gracias, Magdalena. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono por un largo tiempo. La vida era extraña. 6 meses atrás, estaba siendo humillada en una fiesta de cumpleaños. Y ahora tenía una carrera nuevamente. Mi hijo estaba sanando. E incluso la persona que nos había lastimado estaba intentando mejorar. No era un final perfecto de cuento de hadas. La vida real nunca lo era, pero era algo mejor. Era real. 1 año después, la boda era pequeña e íntima. Solo familia cercana y algunos amigos. Elena estaba hermosa con su vestido sencillo de color marfil. Pedro no podía dejar de sonreír, y esta vez su sonrisa era diferente. Era segura, era feliz, era libre. Yo estaba sentada en la primera fila, con un vestido azul elegante que me había comprado para la ocasión. A mi lado estaba Ricardo, quien se había convertido en uno de mis mejores amigos otra vez. «Tu hijo se ve feliz», susurró Ricardo. «Lo está», respondí. «Realmente lo está». Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía objeciones, hubo un momento de silencio tenso.
Pedro me miró, medio bromeando, medio nervioso. Sonreí y negué con la cabeza. Esta vez no tenía objeciones. En la recepción, Elena se acercó a mí con una copa de champán. Señora Selena, quería agradecerle. ¿Por qué? Por criar a un hombre tan maravilloso, por protegerlo cuando necesitaba protección, por ser la mujer fuerte que necesitaba como ejemplo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Solo hice lo que cualquier madre... No, me interrumpió Elena gentilmente. No cualquier madre, una madre extraordinaria. Y espero que pueda enseñarme, porque algún día, cuando Pedro y yo tengamos hijos, quiero ser la mitad de buena de lo que usted es. La abracé entonces, esta mujer que amaba a mi hijo de verdad. Serás maravillosa, le susurré. Ya lo eres. Esa noche, mientras la fiesta continuaba, me escabullí al balcón por un momento de quietud. La ciudad se extendía frente a mí, luces parpadeando en la oscuridad. Había recorrido un largo camino desde ese pequeño apartamento donde crié a Pedro sola, desde los días de trabajar 3 empleos, desde la humillación de esa fiesta de cumpleaños, y mientras estaba ahí, sentí una presencia junto a mí. Pedro. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿No deberías estar con tu esposa? Vendrá en un minuto, pero primero quería hablar contigo. Se apoyó en la barandilla junto a mí. Nunca te lo dije apropiadamente. Gracias. Por todo. Por sacrificarte por mí. Por pelear por mí. Por no rendirte cuando todo parecía imposible. Pedro, déjame terminar. Tomó mi mano. Durante años, pensé que lo que hiciste era solo lo que las madres hacen. Pero ahora lo entiendo. Lo que hiciste fue extraordinario. Renunciaste a todo. Tu carrera, tu vida, tus sueños. Por mí. Tú eras mi sueño, dije simplemente. Lo sé. Y pasé demasiado tiempo sin apreciarlo, sin apreciarte a ti. Dejé que Lucía me alejara de ti. Dejé que me convenciera de que eras un problema en lugar de mi mayor bendición. Estabas enamorado. La gente hace cosas tontas cuando está enamorada. Aún así, debí haberte defendido. Esa noche, en su cumpleaños, debí haberme levantado y decir, suficiente. Debí haberte protegido como tú siempre me protegiste. Pero al final lo hiciste, le recordé. Cuando importaba, cuando tenías toda la información, te pusiste de mi lado. Debí haberlo hecho antes. El momento fue el correcto, dije. Si lo hubieras hecho antes, sin las pruebas, ella te habría convencido de que yo era el problema. Así que tal vez todo pasó como debía pasar. Pedro me abrazó entonces, fuerte y largo. Te amo, mamá, y prometo que nunca más dejaré que nadie te falte al respeto así. Lo sé, hijo, lo sé. Elena apareció en el balcón. Ahí están ustedes dos. ¿Trama secreta? Solo un momento entre madre e hijo, dijo Pedro, extendiendo su mano hacia ella. Pero ahora que estás aquí, hay algo que queremos decirte, mamá. Miré entre los dos. Elena está embarazada, dijo Pedro, su rostro iluminándose. Vas a ser abuela. El mundo se detuvo por un momento. ¿En serio? Elena asintió, con lágrimas en los ojos. 3 meses. Queríamos esperar hasta después de la boda para decirte. Me llevé las manos a la boca, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Voy a ser abuela. Y, añadió Pedro, si es niña, queremos llamarla Selena. Por ti. No pude hablar, solo pude abrazarlos a ambos, llorando lágrimas de alegría pura. Todo por lo que había pasado, todo lo que había sacrificado, todo el dolor y la lucha y las noches solas, preguntándome si alguna vez las cosas mejorarían. Había valido la pena. Todo había valido la pena. 2 años después, la pequeña Selena tenía 6 meses y era la cosa más perfecta que había visto en mi vida. Tenía los ojos de Pedro y la sonrisa de Elena, y cuando me miraba, mi corazón se derretía completamente. Era un sábado por la tarde, y estaba cuidándola mientras Pedro y Elena tenían una cita. Estábamos en el parque, yo empujando suavemente el cochecito, cuando la vi. Lucía. Estaba sentada en una banca al otro lado del parque, sola, mirando a los niños jugar. Se veía diferente.
más delgada. Su cabello era más corto, más natural, sin maquillaje excesivo, sin ropa de diseñador. Se veía normal, humana. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento, pensé que se levantaría y se iría, pero no lo hizo. Solo me miró y había algo en su expresión que no podía identificar. Contra mi mejor juicio, caminé hacia ella. Me senté en la banca, manteniendo el cochecito cerca. «Hola, Selena», dijo en voz baja. «Hola, Lucía». Silencio incómodo. «¿Es el bebé de Pedro?», preguntó mirando el cochecito. «Sí, mi nieta. También se llama Selena». Algo pasó por su rostro. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? «Es hermosa». «Lo es». Más silencio. «Supongo que te preguntarás qué estoy haciendo aquí», dijo finalmente. La pregunta cruzó mi mente. «Vengo aquí a veces, para recordarme a mí misma lo que podría haber tenido, lo que destruí». Se volvió hacia mí. «Estoy en terapia, lo sabes, ¿verdad? Tu madre me llamó hace tiempo, me lo dijo. Fue diagnosticada con NPD, trastorno narcisista de personalidad. Aparentemente, ha estado ahí toda mi vida, pero nunca fue tratado, nunca fue reconocido». Río amargamente. «Mi terapeuta dice que fui criada para valorar el dinero y el estatus sobre todo lo demás, que aprendí a manipular como un mecanismo de supervivencia. ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Tener una explicación? No», admitió. «Porque una explicación no es una excusa. Lastimé a Pedro, lo usé, y por eso nunca me perdonaré. Miré a esta mujer que una vez había sido mi enemiga, y vi algo que nunca esperé ver. Vi a alguien genuinamente arrepentida». «¿Has cambiado?», pregunté directamente. «Estoy intentándolo», dijo. «Cada día. Es duro. Hay días en que quiero volver a mis viejos patrones. Cuando veo algo que quiero o alguien que podría usar». Se estremeció. «Pero mi terapeuta me enseñó a reconocer esos pensamientos, a detenerlos antes de que se conviertan en acciones». «¿Por qué estás diciéndome todo esto?». «Porque te debo una disculpa, una real». Se volvió completamente hacia mí. «Selena, lamento profundamente lo que te hice, la forma en que te traté, la humillación en mi cumpleaños. Todo. Viste a través de mí desde el principio y te odié por eso, porque sabías que yo no era real». «No eras real», concordé. «Eras una actuación». «Lo era, y perdí algo real en el proceso. Perdí a un buen hombre, perdí la oportunidad de una vida real, perdí». Miró a la pequeña Selena. «Perdí todo esto». Mi corazón se suavizó un poco. «¿Qué estás haciendo ahora? ¿Trabajando?». «Trabajo en una cafetería», dijo, y había vergüenza en su voz. «No es glamoroso, el pago es malo, pero es honesto, y eso es nuevo para mí». «¿Y tu familia?». «Mi relación con ellos es complicada. Mi mamá está intentando. Mi papá todavía no entiende por qué arruiné una cosa buena con Pedro. Valentina no me habla», suspiró. «Perdí mucho. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando construyes tu vida sobre mentiras». Miramos a los niños jugar en el parque por un momento. «¿Pedro es feliz?», preguntó finalmente. «Muy feliz». «Bien, eso es bien». Su voz se quebró un poco. «Él se merecía mejor que yo, siempre lo hizo». Me puse de pie, preparándome para irme. «Lucía». «¿Sí? Espero que encuentres la paz. Espero que el trabajo que estás haciendo en terapia te ayude a convertirte en alguien que puedas respetar. Pero…». Hice una pausa. «Nunca te acerques a mi familia otra vez. ¿Entendido?». Ella asintió. «Lo entiendo, y no lo haré, te lo prometo. Y una cosa más». «¿Qué?». «Gracias». Me miró confundida. «¿Por qué?». «Por mostrarme que todavía era fuerte, que todavía tenía pelea en mí. En cierto modo raro y retorcido, me recordaste quién solía ser, y eso me llevó a recuperar mi vida». Lucía procesó esto por un momento. Luego sonrió. No fue su vieja sonrisa falsa. Fue pequeña, triste, pero genuina. «Supongo que algo bueno salió de todo esto entonces». «Supongo que sí». Caminé alejándome, empujando el cochecito. Cuando miré hacia atrás, Lucía todavía estaba sentada en la banca,
mirando a los niños jugar, sola, pero tal vez, solo tal vez, en camino a convertirse en alguien real. 5 años después, estaba de pie en el escenario, recibiendo un premio. Empresaria del Año, el mismo premio que había ganado hace 30 años, antes de que todo se derrumbara. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una mujer joven ingenua que pensaba que el amor y el trabajo duro eran suficientes. Era una mujer que había sobrevivido a la traición, la pobreza, la humillación y había salido más fuerte. Selena Márquez, decía el presentador, es un ejemplo de resiliencia. Después de construir un imperio empresarial a los 30, perdió todo debido a circunstancias fuera de su control. Pero 20 años después, regresó. No con amargura, sino con sabiduría. Y en solo 5 años, ha construido una empresa de consultoría que es ahora líder en la industria. El aplauso llenó el salón. Miré al público. Pedro estaba ahí con Elena y la pequeña Selena, quien ahora tenía 5 años y estaba aplaudiendo emocionada, aunque probablemente no entendía por qué. Junto a ellos estaba Ricardo y mi equipo de la empresa, y en la esquina trasera, sorprendentemente, vi a Camila, la vieja amiga de Lucía que se había convertido en amiga mía. Me sonrió y me dio un pulgar arriba. Me gustaría agradecer a algunas personas, comencé cuando llegué al micrófono. Primero, a mi hijo Pedro, quien me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. A mi nuera Elena, quien me mostró que todavía hay personas genuinas en el mundo. Y a mi nieta Selena, quien me da una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. Me detuve, emocionándome. Pero también quiero agradecer a las personas que me desafiaron, que me rompieron, porque en esas grietas encontré mi fuerza. Aprendí que no puedes mantener abajo a una mujer que se niega a quedarse abajo. Aprendí que el éxito más dulce es el que viene después de que todos pensaron que habías terminado. Más aplausos. A cualquier mujer aquí que ha sido traicionada, abandonada o que se siente invisible, no lo estás. Eres poderosa, eres resiliente y nunca, jamás es demasiado tarde para reclamar tu vida. La ovación de pie que siguió hizo eco en mis huesos. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba en el cóctel, Pedro se acercó con la pequeña Selena en sus brazos. «Abuela, fuiste increíble», gritó la pequeña. «Gracias, cariño». «Mamá», dijo Pedro, sus ojos brillando con lágrimas orgullosas. «Ese discurso fue perfecto. Estoy tan orgulloso de ti». «Estoy orgullosa de mí también», dije, sorprendida de cuánta verdad había en esas palabras. Elena se unió a nosotros, frotando su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada de nuevo, esta vez de un niño. «Selena, tienes que enseñarme tus secretos», bromeó. «¿Cómo manejas todo? La empresa, la familia, y aún tienes tiempo para jugar con esta pequeña monstruo». Hizo cosquillas a la pequeña Selena, quien rió. «El secreto», dije, «es recordar qué es lo que importa, y nunca olvidar de dónde vienes». Ricardo se acercó con 2 copas de champán. «Para la mujer del momento. Para la segunda oportunidad», dije, chocando mi copa con la suya. Mientras bebía, miré alrededor del salón elegante. Pensé en el camino que había tomado para llegar aquí, los altibajos, las victorias y las pérdidas. Pensé en la mujer que había sido a los 30, brillante pero ingenua. Pensé en la mujer que había sido a los 40, rota y luchando. Pensé en la mujer que había sido a los 60, invisible y resignada. Y ahora, a los 65, finalmente era quien estaba destinada a ser. No perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Felicidades por tu premio. Lo vi en las noticias. Te lo mereces. L. Lucía». Miré el mensaje por un largo momento. Luego lo borré. Algunos capítulos de la vida necesitaban cerrarse completamente, y ese era uno de ellos. 10 años después. Mi oficina tenía una vista panorámica de la ciudad. Piso 20 de un edificio que mi empresa ahora poseía. Las paredes estaban decoradas con premios, fotos de proyectos exitosos, y en un lugar especial,
Una fotografía enmarcada de Pedro cuando era niño. Tenía 75 años ahora. Mi cabello era completamente gris, plateado bajo la luz de la oficina. Mis manos tenían arrugas que contaban historias, pero mis ojos todavía brillaban con determinación. Gabriela, mi asistente, quien había estado conmigo durante 15 años ahora, asomó su cabeza. «Selena, tu familia está aquí». Sonreí. «Hazlos pasar». Pedro entró primero, ahora con 45 años, algunas canas en su cabello, pero todavía con esa sonrisa que amaba. Elena lo seguía, elegante como siempre, y detrás de ellos, la pequeña Selena, ahora de 15 años, alta y hermosa, y su hermano menor, Roberto. Sí, le pusieron el nombre de su abuelo, redimiendo ese nombre, de 10 años, con energía infinita. «¡Abuela!», gritó Roberto corriendo hacia mí. Lo abracé fuerte. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo la escuela?» «Aburrida, pero adivina qué, saqué un 10 en matemáticas. Eso es mi niño inteligente». La pequeña Selena, aunque ya no era tan pequeña, se sentó en la silla frente a mi escritorio con la naturalidad de alguien que había crecido en oficinas empresariales. «Abuela, necesito tu consejo». «¿Sobre qué, cariño?» «Hay una chica en mi escuela, María. Ella me gusta, pero no sé cómo decírselo, y tengo miedo de que se ría de mí». Pedro y Elena intercambiaron una mirada sonriente. Me incliné hacia adelante. ¿Sabes qué he aprendido en mis 75 años? ¿Qué? Que el arrepentimiento de no intentar es peor que el dolor del rechazo. Si se ríe, duele, pero eventualmente sanas. Pero si nunca lo intentas, pasarás años preguntándote ¿qué hubiera pasado si? Y eso, mi amor, duele mucho más. La joven Selena procesó esto. ¿Alguna vez tuviste miedo de intentar algo? Todo el tiempo, admití. Tenía miedo de dejar a tu abuelo cuando debía hacerlo. Tenía miedo de volver al mundo empresarial a los 60. Tenía miedo cada día de que no sería suficiente. ¿Pero lo hiciste de todos modos? Lo hice de todos modos, porque ser valiente no significa no tener miedo. Significa tener miedo y hacerlo de todos modos. Ella sonrió. «Está bien, le diré mañana. Esa es mi niña». Roberto saltó de mi regazo. «Abuela, ¿podemos ir por helado?» «Roberto», lo regañó Elena. «Acabas de decir que tenías que hacer tu tarea». «Pero es viernes», protestó. «Déjalos ir», dije, guiñándole un ojo a Elena. «La tarea puede esperar una hora. Los recuerdos con la abuela no pueden». Pedro rió. «Siempre has sido muy suave con ellos». «Es mi trabajo como abuela», dije dignamente. «Estropearlos y luego devolverlos». En la heladería, sentados alrededor de una mesa pequeña con nuestros conos derritiéndose, Roberto preguntó de repente: «Abuela, ¿es verdad que alguna vez fuiste pobre?» Pedro se atragantó con su helado. «Roberto, eso no es». «Está bien», lo interrumpí. «Sí, Roberto, es verdad. Hubo un tiempo en que tenía muy poco dinero, como cuando papá era pequeño, especialmente entonces. Pero ¿cómo te volviste tan exitosa entonces, si no tenías dinero al principio?» Miré a este pequeño niño curioso con los ojos brillantes de su padre. «Porque el dinero no es lo que te hace exitoso, cariño. Son las elecciones que haces. Es nunca rendirte, es proteger a las personas que amas, es ser honesto y trabajar duro y ser valiente cuando las cosas se ponen difíciles». ¿Como un superhéroe? Sonreí. Exactamente como un superhéroe, excepto que los superhéroes de la vida real no tienen capas, tienen coraje. La joven Selena estaba observando cuidadosamente. «Abuela, ¿alguna vez quisiste rendirte?» «Muchas veces», admití. Hubo días en que estaba tan cansada, tan rota, que solo quería desaparecer. Pero luego miraba a tu padre, dormido en su pequeña cama, confiando en que yo lo cuidaría, y encontraba la fuerza para levantarme otro día. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo ella en voz baja. «No, cariño, soy solo una persona que se negó a quedarse abajo, y tú tienes esa misma fuerza en ti. Todos la tienen, solo necesitan encontrarla». Esa noche,
De vuelta en mi apartamento, un penthouse ahora, con vista a toda la ciudad, me senté en mi balcón con una copa de vino. Mi teléfono sonó. Era Camila. Hola, Camila. Selena, espero no estar molestando. Nunca molestas. ¿Qué pasa? Solo quería que supieras algo. Vi a Lucía hoy. Mi corazón dio un pequeño salto. Oh, está trabajando en una organización sin fines de lucro ahora, ayudando a mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, mujeres que están en riesgo de caer en patrones manipulativos o relaciones abusivas. Eso es inesperado. Habló en un evento hoy, sobre su propio pasado, sobre sus diagnósticos, sobre cómo lastimó a la gente. Fue honesta, Selena, dolorosamente honesta.